a ustedes. Así es que prepare su corazón. Vaya al libro de Gálatas, iglesia, y si Claudito me pone también la alabanza que vamos a cantar después. Gálatas, en el capítulo 1. Primera cosa que le quería comentar, hermanos míos. Versículo 1:4 dice: voy a leer la otra versión. Dice: Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios y se dispuso a morir para que Dios perdonara nuestros pecados y nos librara de este mundo malvado. Lo leo mejor en la versión que todo el mundo conoce. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Querida iglesia, los tiempos presentes no son buenos. Estamos viviendo, como dice la palabra, un siglo malo. Cuando hablamos de siglo malo, estamos hablando de todo tipo de cosas. Y si usted mira, hoy día vivimos un momento en que, por ejemplo, al pecado se le dice error, ¿o no? Se le llama equivocación. Fue un pequeño error que yo cometí. Se lo disfraza, ¿cierto? Estamos viviendo un momento en que a un niño que tenga 14, 15 años y comete un delito, no se lo juzga porque no es imputable, porque no se da cuenta. Pero en paralelo, a un niño que tiene 4 o 5 años y quiere ser hombre y ella es mujer, se le tiene que escuchar porque él tiene el derecho a aceptar lo que quiere. Entonces es una incoherencia. O sea, un niño de 4 o 5 años puede decidir: yo me cambio de sexo, pero un niño de 14 años no se da cuenta que mató a otro. ¿Se fija la incoherencia? El mundo está malo, ¿verdad? Y nosotros estamos asistiendo a un momento en que lo que Dios ha reprobado profundamente, el hombre lo está estableciendo como la normalidad. Dios dijo: no matarás, y nosotros estamos viviendo un mundo en que el mundo dice: yo tengo el derecho a abortar si quiero. Estamos viviendo un momento cuando Dios dijo: desde el principio Dios los formó hombre y mujer, y estamos viviendo en un mundo que dice: si usted me dice eso, me está discriminando porque tengo derecho a casarme con un hombre, yo hombre, o ella tiene derecho a casarse con una mujer, ella mujer. El mundo, el siglo, el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo bueno. Si lo miramos políticamente hablando, no solo en nuestro país, en Chile, sino que a nivel mundial nos empezamos a dar cuenta que se ha polarizado políticamente e ideológicamente la situación, ¿cierto? Nuestro país está pronto a escoger, y escogemos entre dos polos absolutamente opuestos, ¿cierto? Y entonces observamos que los ánimos se han exacerbado. Los unos tratan de destruir a los otros y los otros tratan de destruir a estos. Estamos en un momento histórico en que nuestro planeta ya no resiste más. En Chile la sequía ya lleva 13 años y no se ve que se vaya a resolver muy luego. Usted sale acá afuera, los hermanos del Ecuador probablemente no nos van a entender, pero nosotros acá en Chile nos estamos dando cuenta. Si usted sale afuera, nosotros somos un país que en el verano es muy caluroso, pero si usted está saliendo afuera se da cuenta que ya no solamente el calor, sino que se está quemando. ¿Se ha fijado la sensación este último tiempo? Que la piel se le quema. Antes era que teníamos calor nomás, pero ahora la sensación es que se le quema, que está puesto en un horno. El planeta ya no da más, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, cuando dice de que Dios iba a abrir los sellos y se le dio autoridad al ángel para que abriese los sellos, y dice 1/3 de las aguas serán tocadas. Y empezamos a darnos cuenta que el planeta está perdiendo agua dulce. Y vamos a tener una dificultad enorme al respecto, ¿cierto? Y dice que 1/3 de las aguas del mar serán tocadas, y entonces usted observa que está contaminado.
Y no es raro que se derrame petróleo, y no es raro que tenga esto y lo otro más allá. Es decir, ¿por qué le comento todo esto? Porque los tiempos actuales, y aquí el libro de Gálatas 1, capítulo 4 dice, el siglo malo, está malo. Y Jesús les dijo a los discípulos, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús una cuestión súper concreta, Jesús, a ver, nosotros somos pueblo judío, estamos subyugados por los romanos, va a venir el Salvador que nos va a librar de esta cuestión política. Y Jesús les dijo, ustedes miran el cielo, ustedes miran las nubes, y cuando ven que vienen a reboles dicen, mañana va a llover. Saben distinguir el clima, saben distinguir los tiempos, pero no se dan cuenta de los tiempos que corren. O sea, son expertos en verificar el clima, pero no logran captar los tiempos que están corriendo. Y hay cristianos que hoy, en este siglo malo, se han confundido absolutamente al punto que no distinguen lo que está ocurriendo. Hace un tiempo atrás mi esposa y yo recibimos llamada de una amiga nuestra de muchos años atrás. Melvin, estoy preocupada, y entonces tú, como eres pastor, tienes que decirle a tu iglesia, porque esto que está pasando en este país, hay que ponerse a orar para que el Señor frene al de la derecha y frene al de la izquierda, y entonces para que el Señor calme esto y se ordene y aparezca una persona que de verdad nos identifique como cristianos para que podamos votar. Y que nosotros escuchamos, y esta hermana querida, con todo el amor que le tengo, no entiende nada. Y no es porque Dios no pueda cambiar los tiempos, porque Dios tiene autoridad para cambiar todo lo que hay, sin duda alguna. Ese no es el punto. El punto es que la palabra dice que íbamos a estar viviendo en un tiempo malo. No es que Dios no lo quiera detener, Dios está permitiendo que esto ocurra porque así estaba escrito en la palabra por los profetas. Eso tenía que ser así. Y entonces me temo que muchas veces nosotros en nuestras oraciones, no entendiendo este asunto, oramos de manera equivocada. Señor, arregla la sequía. Señor, arregla los campos de hielo. Señor, saca a estos candidatos de extrema. Señor, arregla este problema de la ley que quieren poner en nuestro parlamento. Señor, en lugar de una cosa muy distinta. Mire lo que dice el libro de Gálatas. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Escúchelo bien. Para librarnos, no para cambiar el siglo malo. No sé si me sigue. La oración del Padre era que el Señor Jesús vino para a los creyentes librarnos del siglo malo, no para cambiar el siglo. Entonces vamos a transitar por un periodo de mucha turbulencia política, legal, religiosa, ecológica. Y eso no va a variar. Y mi oración no va a ser, Señor, saca esto, cambia esto, pacifica mi país. Señor, que se impidan las leyes tan terribles que están ocurriendo. Eso no va a ocurrir, Dios no lo va a cambiar. La oración del Padre era que Él nos libre de este siglo malo. Entonces la buena noticia es que en medio de la tragedia, los que vivimos siendo parte de la familia del Señor, podemos ser liberados de este mal siglo. Entonces, querida iglesia, las empresas se van a tecnificar. Muchas empresas hoy día van a seguir trabajando con teletrabajo y ya no van a volver las personas muchas a sus puestos de trabajo laboral. Y es probable que incluso algunas empresas tengan a tecnificar y empiecen a robotizar y a automatizar una serie de procesos, y entonces usted entra en pánico, capaz que a mí me despidan, capaz. Y entonces el Señor le dice, ojo, este siglo va a seguir así, pero tú eres de la familia del Señor. Y el Señor viene para librarte de aquello. Entonces, querida iglesia, Santiago de Chile
o Chile entero se puede seguir calentando como país, como nación, del punto de vista climático. Puede haber falta de agua, puede haber, pero a mí no me va a faltar y a usted no le va a faltar. Esa es la diferencia. Entonces, en lugar de que usted se apanique y empiece a llorar por lo que estamos observando y empiece a clamar que el Señor cambie aquello, su corazón debe ser otro. Su corazón es cómo vivimos en medio de este tiempo. En la semana estuvimos en una reunión con mi esposa, que fuimos invitados. Habían muchos siervos de otras congregaciones y fuimos ministrados por un pastor en Estados Unidos, y él comentaba algo. Ellos tienen un ministerio muy potente en el Medio Oriente, y contaba lo siguiente, y decía: en medio de toda esta tragedia, en el Medio Oriente, el pueblo islamita, digamos, ¿ya? Decía: tenemos nuestros misioneros en Mozambique, África, y tenemos otros instalados en Irán. Y contaba lo siguiente, decía: en Irán hay una persecución terrible, terrible, contra los cristianos. Y él decía: de todas las cifras que se manejan, el país que ha tenido un más alto crecimiento del cristianismo es en Irán. En Irán, donde antiguamente estuvo Babilonia. ¿Recuerda la historia? Nabucodonosor y todo eso. Donde es el país que más crecimiento de los cristianos está teniendo. Y adivine a través de quién. De las prostitutas. Y el pastor contaba: se convirtieron las prostitutas y ellas han sido las que han arrasado el país con el evangelio. Y tú y yo dices: una prostituta a la iglesia, un homosexual en la iglesia, un borracho en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no hemos entendido los tiempos. No hemos logrado entender lo que Dios dice. ¿Hay alguno aquí en este lugar presencial? ¿Hay alguno allí en conexión que pueda decir: yo estoy aquí porque el Señor me escogió porque yo soy bueno? Pero Dios ha sido misericordioso y te escogió y me escogió aun cuando nosotros estábamos hediondos de pecado. Estábamos metidos hasta las masas en la inmundicia y el Señor nos escogió. Y yo me temo que muchos de los que estamos en las iglesias no captamos esta cuestión, no la entendemos y seguimos pensando el evangelio de religión. Yo voy el domingo a la iglesia porque los domingos hay que ir a la iglesia, porque así me enseñaron a mí alguna vez. Pero no he entendido que el evangelio es mucho más que eso. Porque los tiempos no son buenos. Los tiempos que corren van a seguir empeorando. Pero yo vengo aquí no porque es domingo. Yo vengo aquí no porque hay que ir y porque soy el pastor de la iglesia. Y yo vengo aquí no para que usted diga: oh, el pastor me invitó. Yo vengo aquí porque entiendo que soy de la familia de la fe. Y me conviene estar en la familia de la fe. Porque cuando Cristo venga y cuando en estos malos tiempos empiecen a ocurrir las tragedias, me conviene ser parte de la familia de la fe, porque Cristo cubre a la familia. Y por eso te estoy hablando al que no está aquí hoy día. Porque hay gente que sabe esto, lo tiene claro. Hay gente que lo escucha y es más, de una manera altanera lo dice: yo lo sé. Pero yo no lo he visto aquí. Pero no está sirviendo al Señor. Si lo tengo claro, pastor, pero ¿para qué le sirve tenerlo claro?
Porque cuando la mano del Señor venga en misericordia, cubrirá a los que están en la familia, no a los que están fuera. Si esto es igual como los seguros automotrices. Mire, si usted está al día con sus cuentas en la compañía aseguradora, usted sufre un accidente y la compañía le cubre todo. Pero si usted sigue siendo cliente, pero nunca más pagó, la compañía le dice, bueno, lo siento. O sea, ¿qué quiere que le haga? Pues usted es cliente, pero debe todas estas cuotas y por lo tanto yo no me voy a hacer cargo de su accidente, de su auto chocado. Aunque usted me llore, aunque usted me diga, mire, pero yo sí... La cobertura de Dios, ¿entiende? Y hay gente que se aparta de la familia y pierde la cobertura del Padre y viene esto, lo otro, y la gente dice, si yo lo sé. Y a mí me parte el corazón cuando la gente dice, yo lo sé, pero si lo sabe, ¿por qué lo sigue haciendo? ¿Por qué sigue estando fuera? ¿No ve que los tiempos no son buenos? Es absurdo. Y dice la Biblia que hay gente que se abanderiza en medio de esta situación complicada por distintas causas, ideologías, hombres, líderes, pastores, iglesias. Pero la palabra nos está llamando a otra cosa. Es el tiempo en que muchos buscan algo distinto para sobrevivir a lo doloroso. Si tú lees en Lucas 1, en el versículo 6 y 7, escúchenlo bien. Dice el apóstol Pablo le dice a la iglesia, se lo está diciendo a la iglesia, no se lo está diciendo a los no convertidos. Esto es lo más terrible. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y me salto al 6 y dice el apóstol, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Dios. Dios le está diciendo, queridos, estoy espantado de que tan rápido se les olvidó. Antes eran de la iglesia, antes disfrutaban de la presencia del Señor, escucharon la palabra y con tanta rapidez se les olvida la cuestión. Y empiezan a llenarse el oído de cosas que les dicen los otros y prestan sus labios para hablar de lo mismo. Ay, no, es la iglesia, no, el espíritu son así, son allá. Uy, el pastor, tú supieras, y lo que dijo al otro. Ya. Y se alimentan de aquello. Y el apóstol Pablo le dice, y me doy cuenta que tan rápido se les olvidó. Y empiezan a seguir hombres, personas, iglesias, pero no al Padre. ¿Cuántos cristianos hoy día están en las casas y no se congregan? ¿Tiene usted referencia? ¿Tiene información? ¿Sí o no? Y hable con ellos. ¿Y qué le van a decir? No, es que yo fui dañado por la iglesia. No, es que yo me decepcioné, fíjese, porque había un hermanito, una hermanita. ¿Sabe qué? En la iglesia había un hermano que yo hice negocio y no me respondió. Entonces yo me decepcioné de la iglesia, no voy nunca más. No, sabe que el pastor dijo una prédica y el pastor... No, sabe que yo iba a la iglesia y me hicieron un vacío, no me saludaron nunca más. Y el apóstol Pablo dice, y estoy sorprendido que tan rápido se han olvidado de lo que el Señor ha hecho. El tiempo presente, tiempo malo, y se junta con una capacidad nuestra insuficiente de darnos cuenta que en el tiempo malo es cuando más tenemos que estar aferrados a la familia de la fe que es Cristo el Señor, porque si no estamos aferrados, el tiempo malo dice que por fuera alrededor nuestro anda mucho león rugiente buscando a quien devorar. Y yo me temo que hay muchos de nosotros que por ingenuidad, por comodidad,
estamos siendo presos del enemigo que nos manda tarascones y nos muerde. ¿A quién le quiere escuchar usted? ¿Al pololo, a la polola, al marido, que no está ni ahí con Dios, pero usted le presta oído? No, si parece que está arrepentido, pastor. No, si porque él me dijo, y entonces yo... Y uno dice, no entiende ni jota. No ve. No ve. Querida iglesia, Satanás nunca se te va a presentar de manera terrible. Porque si se te presenta de manera terrible, tú salías arrancando, ¿o no? Entonces adivina cómo se presenta Satanás. De manera seductora, obvio. ¿O no? Se presenta a través de cosas muy bonitas, muy atractivas, porque tú caes redondito, ¿o no? Claro, porque... Escuchen, hermanas, no estoy siendo machista, pero muchas veces las mujeres caen por aquí, ¿o no? ¿Sí o no? Basta con que un sujeto se les acerque al oído y le empiece a decir cosas, tú eres bonita, tu marido no se da ni cuenta lo que tiene al lado tuyo, no, si es que yo te echo tanto, y cae por ahí, ¿o no? Basta que uno le diga 3 o 4 cosas, ¡pah! Y la hermana no se da ni cuenta cómo Satanás está utilizando ciertas cosas para hacer que vuelva atrás. Los tiempos no son buenos. Y cuando usted está fuera de la familia de la fe, se pierde. Porque cuando está fuera de la familia de fe, usted se reúne con pura gente que no tiene temor de Dios. Y usted hace partícipe de reuniones, de conversaciones, de fiestas, de colegas de trabajo, de colegas de estudio, que hablan de cualquier cosa que menos edifican su vida y que menos hacen que usted vuelva a los pies de Cristo. Y entonces finalmente usted termina hablando y diciendo las mismas sandeces que dicen los de fuera, y termina haciendo las mismas, y termina convenciéndose que lo que dicen los de afuera es lo correcto. Escuché a una persona que era fiel en la iglesia, que era una líder en la iglesia hace años atrás, y entonces cuando me dice, no, lo que pasa es que yo me fui a convivir con mi pololo y nos fuimos al sur porque como la Biblia dice que Dios es amor, entonces yo así lo veo, porque Dios es amor, entonces si nosotros nos amamos, ¿qué tiene de malo? ¿Se fija? O sea, piensa igual que los de afuera, acostémonos nomás, vivamos juntos, seamos parejas, y total Dios es amor. ¿Me entiende? Los tiempos son malos. Y si usted está afuera, se contamina con eso y sigue creyendo exactamente lo mismo. Y hace exactamente lo mismo. Dios es un Dios de orden, les digo al tiro. Las relaciones de pareja no son al lote. Dios es un Dios de orden. Dice, es un tiempo en que muchos se han apartado. Y el versículo 8 en Gálatas 1 dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si nosotros, o un ángel del cielo, u otra gente les predica un evangelio distinto, sea maldito. Sea maldito. Porque este es el evangelio que el Señor nos ha enseñado. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué la gente anda buscando otras cosas? Pastor, yo no estoy yendo al renuevo del Espíritu porque no, mire, yo estoy buscando en el internet una iglesia porque hay un ministerio del pastor no sé cuánto. Mire, yo voy a la iglesia del pastor de allá que está ahí en Vicuña Maquena, y yo voy a la iglesia del pastor que está allá, y yo voy a la iglesia que está allá en Serrano, y porque yo estoy buscando. Entonces uno pregunta, ¿qué está buscando? ¿Las luces? ¿La parafernalia? ¿Está buscando que no lo molesten mucho? ¿Está buscando que le digan cosas lindas? Que todas las prédicas del domingo sean así, nanay, nanay. Dios te ama, Dios te ama. ¿Está buscando amigos porque aquí no tiene? Ay, la iglesia es tan fome, no hay jóvenes. En cambio, allá hay jóvenes. ¿Está buscando brillar? ¿Qué está buscando?
Marcos Brunet, ustedes lo conocen, ¿cierto? Vaya que nos ministra con las alabanzas, Marcos Brunet. Marcos Brunet dice en uno de sus exhortaciones y mientras alabanza, dice que en la iglesia, en el último tiempo, en los últimos años, ha entrado un espíritu de la ofensa. Los hermanos se ofenden por todo. Y como se ofenden por todos, ya no van más a la iglesia. No es que están ofendidos. No es que se hizo algo o se dijo algo que se ofendieron. ¿Sabe? Yo tengo hijas y a veces hablamos cosas duras en nuestra casa que pueden resultarles un poco hirientes, pero mis hijas no se mandan a cambiar de la casa porque ellas viven ahí. Esa es su casa. Me imagino que en la suya también, ¿no? No siempre se hablan cosas suaves, ¿o no? A veces hay que poner orden en la familia, ¿o no? Pero cuando usted pone orden en su familia, los hijos no se mandan a cambiar. Me cambio de familia. ¿No es que mi mamá, mi papá me dijo algo feo? Uno no se cambia de familia, no se cambia de apellido, no va al registro civil, dejo de ser Anabalón porque mi papá me ofendió. ¡Absurdo! Pero la gente lo hace en las iglesias. En esta iglesia lo han hecho todos estos. Todos estos. Y el hermano le molesta que el pastor lo diga, pero sabe, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y cuando el Señor dice que los tiempos son malos, lo que Dios está diciendo es, iglesia, esto va a ocurrir, pero tú tienes que estar firme, porque Dios viene por su iglesia. Dice la palabra que hay mucha gente que se ha dañado en su vida espiritual y que no quiere buscar al Señor y que no quiere volver a los pies del Maestro. ¿Sabe por qué? El sistema mundial en el que vivimos, vuelvo a insistir, los tiempos no son buenos, los tiempos que corren no son buenos. El sistema mundial en el que vivimos nos ha instalado acá en la cabeza el chip de que lo que de verdad importa somos nosotros. ¿O no? Primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. ¿O no? Y si no, ¿por qué alegamos tanto por nuestros derechos? No es que yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho al otro, yo tengo derecho a lo demás allá. ¿Y dónde están sus deberes? El sistema neoliberal es un sistema individualista en extremo, ¿o no? Yo quiero ascender en la empresa. Si para eso tengo que matar a este otro, yo lo hago. Porque yo tengo derecho a ser exitoso profesionalmente. El sistema mundial te ha enseñado que el humanismo, el hombre, eso es lo más importante. Y cuando eso llega a la iglesia, entonces, querida iglesia, nosotros tendemos a pensar que la vida con Cristo es igual, que Dios está obligado a darnos, que Dios está obligado a tolerarnos todo, y que la iglesia tiene que aceptarnos lo que yo quiero. Se nos ha olvidado que eso es lo que enseña el mundo. Pero en la iglesia el que manda es Cristo. En la iglesia el orden se sujeta al Padre. La Biblia dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Sabe qué? Yo en este momento me siento cansado. Y mejor me hubiera quedado en mi casa acostado. Y les puedo mostrar todas las evidencias para que usted diga, en realidad el pastor no debería estar parado ahí adelante hoy día. Pero la Biblia dice, ya no vivo yo. No es lo que yo quiero. No es lo que a mí me satisface. Jesús, la noche en que fue traicionado, antes de ser crucificado, Jesús lo dijo con sus propias palabras. Si fuera posible, ojalá que no tenga que hacer todo esto, humanamente hablando. Si fuera posible, Dios, hoy día domingo no quiero ir al culto, me duele todo.
Estoy cansado, tengo que planchar, tengo que cocinar, tengo que llevar la cosa de los niños. Si fuera posible, pero Jesús la noche dijo, esa noche del jueves, dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces nos está confrontando, iglesia. El tiempo presente te ha llenado la cabeza de pajaritos, de que tú eres importante, que se tiene que hacer lo que tú quieres, y tú tienes que exigir, y tú tienes un derecho, y tú tienes el otro derecho más allá, y el Señor te dice, épale, eso es el siglo malo. Pero los que son del cuerpo de Cristo funcionan con otra lógica. Con otra lógica. Y cuando tú te vas en la mala con el Padre, cuando tú te vas a confrontar al Padre de los cielos, tú te das cuenta que la cuestión no funciona. Muy por el contrario, cuando la Biblia dice, tú dejas que el Padre domine. No es así. ¿Cuántos pueden dar testimonio? Cuando tú permites que el Padre domine, ¿no es verdad que empieza a fluir la cosa? ¿No es verdad que empiezan a abrirse los cielos? ¿No es verdad que el Padre empieza a llenar lo que estaba vacío? Cuando tú dejas que fluya la voluntad del Padre. Dice la Biblia que nosotros, cuando no renunciamos a nuestro yo, quedamos presos de nuestras ideas, presos de ideas seductoras, presos de propuestas que nos obnubilan la vista. Hoy en la iglesia tanto tienen un ministerio potente y el Señor me usa a mí en eso. ¿Se fija cómo estamos cayendo? Y somos seducidos. Él decía el pastor Eloy, nos comentaba la otra vez, estuvo en un seminario y había una persona que después terminó el congreso, el seminario, y se le acercó y le dijo, pastor, usted tiene una capacidad enorme. Si usted quiere, mire, yo tengo contactos para que hagamos unas grabaciones, y con las grabaciones que podemos hacer, usted, grito y plata en este país. Podemos recorrer el país entero haciendo campaña. ¿Se fija? Ideas seductoras cuando tenemos mal planteada la cuestión, cuando nuestro foco está puesto en nosotros y no en el Padre. El tiempo es malo, el tiempo no te entrega, el tiempo presente, el siglo actual no nos favorece si es que nosotros estamos mirando para afuera, o si dejamos que el mal siglo se meta dentro de la iglesia. Cuando tú pierdes el foco, te pierde la bendición. Dice el libro de Gálatas 2:20, yo con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del que me salvó. Si el centro vuelve a ser Cristo, debe menguar nuestra naturaleza y crecer el nombre del Señor en nuestra vida. Por ello es que la Biblia constantemente, iglesia, nos llama a cuidar nuestro corazón y no dejar que se nos pase de listo. Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿No es que de ahí viene la vida? Y Jesús le dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Entonces de repente hay gente, como dice mi madre, que habla puras vinagreras. ¿Por qué? Porque en su corazón hay puro vinagre, pues, obvio. Si uno habla de lo que tiene nomás. Al revés, no habla de lo que no tiene. ¿Sabes cómo tú te puedes dar cuenta de eso? Te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Fíjate en cómo oras. Pon atención en cómo oras. Y ahí tienes una prueba evidente de qué hay en tu corazón. ¿Cuántos pueden durar orando 5 minutos? 10 minutos. Media hora. Hay gente que con 1 minuto están desesperados, ¿o no? Y la oración es, Señor, te doy gracias porque estoy vivo, porque tengo salud, vida. Señor, te pido que me cuides, Señor, te pido que me des. Y no sale más.
te pido esto, te pido el otro, pero ¿por qué no sale más? Porque no hay nada más adentro. No hay nada más en el corazón. Cuando en Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, entonces fluye la presencia del Espíritu y yo puedo estar mucho tiempo diciendo: Señor, te amo, tú eres poderoso, te echo de menos, Señor, te agradezco porque me salvaste de esto, te bendigo porque tuviste misericordia, Señor, gracias porque yo fui pecador y tú te olvidaste de ese pecado, gracias, Señor, porque me diste tal cosa, gracias, Señor, tú eres poderoso, tú eres digno, y uno habla y habla y habla y fluye y fluye y fluye, porque la presencia del Espíritu está dentro del corazón. Dice la palabra, el Señor nos ha llamado a una libertad de todas aquellas cosas que el mal tiempo que nos rodea nos puede atar. Gálatas 5:13, se lo leo, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No a quedarte atado con tu ofensa. No a sentirte acá dentro del corazón, estoy sufriendo porque me dañó la iglesia. Dice, fuiste llamados a libertad. Libérate de eso. Es lo que Dios desea. Y mire lo que dice la palabra. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. No uses la libertad como ocasión para la carne. Dios no quiere, iglesia querida, que porque fuiste dañado, porque las cosas no resultaron, tú quedes frustrado, tú quedes enojado, tú quedes con rabia con el hermano y que eso te tenga atado por años, por meses. Dios quiere cortar eso, porque a libertad nos llamó el Padre. Y cuando eso no se corta, tu vida no crece. Y tú pierdes la comunión con el Padre y pierdes la comunión con la iglesia y ya no te dan ganas de estar en la iglesia. Porque estás atado. Pero dice, a libertad nos llamó el Señor. Satanás, que gobierna este planeta, se ha preocupado sutilmente de lanzar dardos contra los hijos del Padre. Y muchos de ellos hemos sido ingenuos y hemos caído redonditos y hemos sido atados por Satanás. Y entonces Satanás empieza a ganar terreno sobre nosotros porque ya no queremos orar, porque ya no queremos adorar, porque ya no nos provoca ir a la iglesia. Y como dice Marco Brunet, incluso algunos llegan a tener tanta rabia que una cosa, decía Marco, a mí me da risa cuando escucho eso. Marco Brunet dice, incluso algunos cristianos llegan como a tener tanta rabia y molestia que es como que llegan a odiar la iglesia. Como que la iglesia fue lo peor que les pudo haber pasado. Claramente eso no viene del Padre. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es la esposa del Cordero. No es cualquier cuestión. La iglesia es la esposa del Cordero. Y cuando Cristo venga por segunda vez, viene por su iglesia, no viene por el hermanito solo que está allá. No viene por la hermanita que se conecta el domingo al culto por un dispositivo tecnológico, pero no pesca la iglesia. Cristo viene por la iglesia, la novia del Cordero. Primera Tesalonicenses lo dice muy bien. Cuando Cristo venga por su iglesia, dice, seremos arrebatados como iglesia. Pero para estar en la iglesia, usted tiene que amar al Padre y amar a sus hermanos. Y tiene que estar libre de aquello que lo ató. El Señor nos ha llamado a libertad. Hay que hacer un análisis respecto de qué cosas son las que nos están atando a este mundo. Dios quiere que volvamos al Padre y estemos preparados para este tiempo. En el libro de Hebreos, y con esto termino, dice el libro de Hebreos en el capítulo 5,
Y en el capítulo 6 y en el versículo 11 dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para que obtenga la promesa. Deseamos que cada uno de ustedes mantenga la misma actitud hasta el fin, no por un rato, no por una temporada, no cuando las cosas van bien, sino que mantenga la misma actitud siempre hasta el fin, para que obtenga la promesa. El mandato del Señor, entonces, iglesia, hoy día es: los tiempos, escúchelo bien, los tiempos no van a cambiar. Y lejos de amedrentarnos y asustarnos por aquello, la palabra nos invita, la voz de Dios nos invita: vuélvete al Señor y mantente así hasta el fin. Porque si eres parte del cuerpo de Cristo, vas a tener cobertura del Padre en medio de los malos tiempos. Pero vuelve a la comunión del Padre. Yo no sé cuál es la situación que cada uno esté viviendo, laboralmente, políticamente, económicamente. No sé cuál sea la situación. No me gusta lo que veo en mi país, pero eso no va a variar. No me gusta lo que estoy viendo en el planeta. América Latina está igual en todas partes. No me gusta cuando escucho a las mujeres que hablan de las tesis. No me gusta ver los desórdenes en Colombia, en Chile, en Francia, en el Congreso, en el Capitolio en Estados Unidos. No me gusta ver eso, pero no va a variar mucho eso, porque es principio de dolores preparando la segunda venida de Cristo. Entonces tengo dos opciones: o me deprimo mirando todo lo de afuera y empiezo a vociferar, o me refugio en la familia de Cristo, que va a tener cobertura. Gálatas 1:4, porque Él dice que nos viene a salvar de este mal siglo. Pero para eso tienes que estar aquí. No sirve que lo digas, tienes que estar dentro del redil. No sirve que mires por la reja para adentro, que encuentres bonito lo que pasa ahí, que te gusta la casa, pero ¿estás dentro o estás fuera de la reja de la casa? Hay que estar dentro. Cristo viene por los que están dentro. La familia de la fe será protegida. Solo decirte, iglesia amada, estamos viviendo lo mismo que vivió en los tiempos de Noé. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Que en los tiempos de Noé dice que la maldad del hombre ya había llegado a condiciones horrorosas, al punto que Dios se hastió. Lea Génesis. Al punto que Dios se hastió y dijo: me arrepiento de haber creado al hombre y a la mujer. Y dijo: los voy a destruir. Y dice, la maldad era intolerable. Pero Dios vio en Moisés un hombre fiel. Y Dios lo llamó y le dio instrucción. Perdón, Noé. Estoy cambiándome de... Dios vio en Noé un hombre fiel. Lo llamó, le dio instrucción. Noé construyó el arca. Todo el mundo se rió de él. Todos dijeron: ese tipo está chiflado. Está construyendo un arca en un desierto, pues, hermano, donde no llueve nada, ni siquiera hay un río cerca. O sea, este tipo está chiflado.
Todos se rieron de él. Y Dios le dijo, vas a traer de cada especie viviente macho y hembra para que entre. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Mansa pega que me dio Dios. ¿Entiendes? Pero Noé le creyó a Dios. Hizo lo que Dios dijo. Empezó a llover. Se rompieron las cataratas de los cielos y de las profundidades de la tierra. La tierra quedó cubierta en agua. Un gran cataclismo que la ciencia hoy día ha demostrado que sí ocurrió. Y murió toda la especie humana, excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos. ¿Y sabe qué? ¿Dónde se salvaron? Adivine. ¿Dónde estaban? Estaban dentro del arca. ¿Y usted cree que dentro del arca estaban muy cómodos? Si lee el detalle, dice la Biblia que había una sola ventana en el 3er piso. La hediondez que tiene que haber habido adentro. Porque había de todo tipo de animales. Y Noé con su familia viviendo ahí entre medio. ¡Hediondo! Y tiene que haber habido un nivel de incomodidad, porque hay animales que funcionan en el día y hay otros animales que funcionan en la noche. O sea, yo me pregunto, ¿cómo diantre Noé y su familia podían dormir? Porque o en el día había ruido, o en la noche había ruido. 40 días metidos ahí. O sea, el nivel de problemas y de incomodidad dentro del arca era espantoso. ¿Pero dónde convenía estar? Yo no estoy para eso, pastor. Yo no aguanto esa tontera. No. No, ya. No, pues si estamos hablando del evangelio, pues pastor, yo no estoy para aguantarle cera. Ya, pues sálgase del arca, pues se ahoga. Muere ahogado. Si usted no aguanta una, sálgase de la iglesia, pues muérese ahogado fuera. Usted dirá, oye, qué pastor más pesado. Pero es que Noé, esa era la instrucción, ¿o no? Mire, estará incómodo, pero acá adentro se tiene que estar, porque aquí se va a salvar. Esa era la instrucción de Dios para Noé. Y dice que Noé cumplió, Dios se acordó de Noé después de los 40 días, dice que le mandó esta paloma que le llevaba en el pico una hojita de oliva, ¿cierto? Y después Dios le dio tiempo y dice que cuando ya la tierra estaba ok, la mano de Dios abrió el arca y bajó Noé con su familia y lo primero que hicieron, adivine qué fue, hacer un altar de adoración al Padre. Y Dios premió la fidelidad de Noé. Y mientras estaban haciendo el arca, el altar, apareció en los cielos su arco iris. Y Dios dijo, pongo esto por señal, que nunca más destruiré la tierra por agua. Dios pacta, Dios hace pacto con sus hijos cuando los hijos le obedecen. Yo te quiero invitar hoy día, iglesia, a que hagas pacto con el Padre. Si tú me estás escuchando en la conexión vía streaming y tu condición es que te apartaste del Señor, puedes volver, como dijo la pastora. La iglesia está esperando que vuelvas. Nadie te va a preguntar nada. La iglesia solamente va a salir a recibirte con un abrazo. No te va a decir ninguna cosa, te va a abrazar. Quiero que pactes con el Señor. Dios es un Dios de pactos. Y Él pacta con aquellos que lo buscan, que quieren estar allí. Dice, Dios puso el arco iris, Noé hizo un sacrificio en ese altar de adoración y pactaron. Noé pactó fidelidad a Dios y Dios pactó bendición para Noé y su descendencia.
Yo no sé si tú estás en lo mismo hoy día. Dios quiere bendecir tu vida. Dios no viene a alterarla, no la viene a traducir en cosas terribles. Yo quiero morir ancianito, quiero ver nietos, bisnietos, ojalá. Pero claro, miro para el lado y digo, esto no va bien. Esto no va bien. Pero luego miro para arriba y digo, pero soy un hijo de Dios. Y aunque todo vaya pésimo, yo, mi esposa, mis hijas, mis hijos vamos a estar bien. Porque amamos al Padre. ¿Tendré trabajo mañana? No sé. Cuando mis hijas, mis hijos se titulen y mis nietos y encontrarán trabajo, ¿habrá de aquello que ellos estudiaron? No sé. No tengo idea. Pero una cosa sé, que en medio de toda la turbulencia, yo dependo del Padre. Y el Padre está a mi favor. Por eso me conviene estar acá, dentro del arca. Te invito a que vuelvas al arca. Iglesia, te invito a que te quedes en el arca. Afuera es mucha la tragedia, pero dentro del arca está la protección del Padre. Así que si tú hoy quieres decirle al Señor, Señor, yo estaba asustado por lo que está pasando políticamente, por lo que está pasando económicamente, por la inflación, por la variación del IPC, que la UEF se disparó, que estaba medio asustado. Dile, Señor, hoy día entendí que da lo mismo lo que esté pasando alrededor. Yo soy hija tuya, yo soy hijo tuyo y no me puede faltar. Y hago pacto de no apartarme de tu casa, de servirte. ¿Cuántos aquí han visto la provisión de Dios en medio de la tragedia? ¿Sí? ¿Y cuántos van a pactar con el Padre? Nunca apartarse de su presencia. Póngase en pie, vamos a adorar al Señor. Los que están allá en conexión en el Ecuador, los que están viajando, los que vienen en auto viajando ahora, los que vienen en avión viajando ahora, los que viajan mañana, los que están en el sur del país. Yo te invito ahora a que adoremos al Padre y le digamos al Padre, yo quiero estar siempre en tu presencia. ¿Sí? Vamos a decirle al Padre, así que ya puedes empezar a decirle, empieza a adorarlo, empieza a hablar con Él, empieza a soltar tus labios en la